¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche. El infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Continuamos en A Favor de la Corriente en este programa número 29 de la temporada 2018 y es momento, tal como la cortina musical lo indica, de presentar a nuestro entrevistado político del día de la fecha, ni más ni menos que el actual director general del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes entre los años 2012 y 2016. Bienvenido, Mario Lozano, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Todo bien, por suerte, aquí en cerrando una semana que ha sido, bueno, por un lado histórica por cuestiones económicamente negativas y por otro lado también, y sobre eso ya le quiero preguntar, lo que ha sucedido ayer en las calles del centro porteño, pero también en muchos lugares del país en defensa de la educación universitaria pública. ¿Cómo vio la marcha del día de ayer? La verdad es que, como te comentaba hace poco, lo comentaba en otro programa radial, que me consultaban qué buena noticia podíamos dar del sistema universitario, y la verdad es que la buena noticia es que el sistema está vivo, está activo, defiende los derechos adquiridos durante tantos años, no son derechos que estamos defendiendo de los últimos 15 años, 13 años, son derechos que el pueblo argentino viene adquiriendo desde hace 100 años, después de la reforma universitaria del 18, y hace 70 años después del decreto del general Perón que determinó la gratuidad de la enseñanza. Es esa universidad pública que es única en el mundo y que garantiza a todos los argentinos la posibilidad de acceder a los estudios superiores, y al mismo tiempo le garantiza al pueblo argentino, aun cuando no vayan a la universidad, poder disfrutar de lo que la universidad produce, porque esta universidad está pensada en resolver los problemas del territorio. Totalmente. Y cuénteme sobre su caso particular, lo que usted vivió en la Universidad Nacional de Quilmes, cómo ha visto en esos 4 años en los que fue rector el movimiento. Muchas veces se habló, luego de los dichos desafortunados de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sobre supuestamente esto de que los pobres van a la universidad y después no pueden terminar los estudios o directamente no ingresan a las universidades. Por lo tanto, ese parecía un argumento como, bueno, listo, dejemos de lado el sistema universitario público y dediquémonos a los que tienen dinero. ¿Qué opina sobre eso? En principio que es una mirada sesgada de la realidad, o sea, es una mirada alejada de la realidad. Todos los que vamos a las universidades sabemos que las universidades, sobre todo las del conurbano o las del interior de nuestro país, están llenas de todos los ciudadanos del territorio. Y muchos de esos ciudadanos vienen de las clases sociales menos favorecidas, y eso se demuestra al mismo tiempo en las encuestas permanentes de hogares. En el 2001 las encuestas permanentes de hogares decían que la relación de alumnos que venían de la clase más alta, del quintil más alto, digamos, de las familias que más dinero tienen, claro. sobre las que menos tienen, era de 4,5 a 1, o sea, 4,5 alumnos de las clases más pudientes sobre uno de los quintiles más bajos. En el 2015, la encuesta permanente de hogares lo que decía es que esa relación se había reducido a 1,5 a 1. O sea, cada un estudiante y medio de las clases más pudientes había un estudiante de las clases menos pudientes. Eso quiere decir que entraron masivamente chicos a la universidad de los barrios más pobres, menos favorecidos económicamente, y eso se dio en el marco de una serie de políticas de Estado. No vino como maná del cielo, sino en el marco de una serie de políticas de Estado que contribuyeron a lo que nosotros conocemos con la inclusión, con la universidad para todos y para todas, pero también con calidad
porque acompañando a los sistemas de inclusión había sistemas de fortalecimiento de la enseñanza en las distintas áreas en las que las universidades dictamos clases y hacemos investigación y extensión, y entonces esa conjunción de inclusión con calidad se dio por primera vez en Argentina entre el 2003 y el 2015. Absolutamente. Y cuénteme, Mario, ¿cómo se posiciona el Consejo Interuniversitario Nacional con respecto, bueno, digamos, teniendo que cumplir un rol muchísimo más, ¿cómo decirlo?, políticamente correcto? ¿Cómo se ha posicionado? ¿Cómo ha sido su vínculo con los ministerios, con el Ministerio de Educación, con los organismos oficiales? Bueno, en realidad todos los rectores de las universidades nacionales, ya casi te diría, prácticamente sin importar la ideología propia del rector, su cercanía o lejanía a este gobierno, están muy preocupados. Y el Consejo Interuniversitario ya ha planteado en diversos documentos esa preocupación, en cartas que le enviamos al presidente o al ministro de Educación, en resoluciones del Consejo en donde se expresa la preocupación por distintas cosas, o en reuniones que hemos tenido y que han tenido los rectores con los ministros, y en la última hace poco con el presidente de la Nación unos días antes de la marcha. En esa reunión, que fue muy publicitada por los medios hegemónicos, diciendo que había muchos rectores que habían ido a hablar con el presidente, los rectores le plantearon al presidente una serie de demandas que no se cumplieron, y esas demandas son generar un acuerdo paritario para los docentes y los no docentes que acompañe la inflación, a garantizar la realización de las obras universitarias, ajustar hacia arriba, o sea, acomodar según la inflación las becas de los estudiantes, una serie de demandas que tienen que ver con el mal funcionamiento que están teniendo las universidades, con el retraso de las partidas, con el congelamiento de los fondos para las obras universitarias, claro, y los salarios de los docentes y los no docentes, también de los investigadores científicos, y de todas esas demandas, que son una cantidad numerosa, el presidente solamente dijo que le iba a instruir al ministro a tener en cuenta los problemas salariales, a cambiar el techo de la paritaria del 15% que habían impuesto, y que iban a volver a reunirse con los gremios, y que obras no iba a haber. Del resto de las demandas no hubo ni siquiera una contestación. O sea que nosotros lamentamos que después en los medios no salgan, claro, las cosas que realmente suceden, pero lo que uno ve de este gobierno, que es un gobierno de CEOs, como dice todo el mundo, y además de gente que jamás pisó la universidad pública, es que no entienden el sistema. Y en el no entendimiento del sistema hay una desconfianza tremenda hacia el sistema de universidades públicas, y eso es muy grave para el sistema porque no tenemos interlocutores válidos. Ha cambiado la gestión del Ministerio de Educación a partir de la partida de Esteban Bullrich al Senado, la asunción de Alejandro Finocchiaro, y como le decía, había leído en las redes sociales a alguien que decía, con conocimiento de causa, que Bullrich era más dialoguista, Finocchiaro es más de ir al choque, de confrontar, de tirar frases como la que dijo el otro día de la alianza Kirchner-Trotskista, y eso, ¿cómo lo ve de cara a una posible solución de este problema, o no? A ver, escuché un poco cortado, pero entiendo que la pregunta va por si Bullrich era más dialoguista que Finocchiaro. Claro. Mira, lo que yo veo que Finocchiaro es un poco más provocador que Bullrich en términos mediáticos, pero la verdad es que con Bullrich tampoco se podía dialogar muy bien. Nosotros instalamos en la Universidad de Quilmes una escuela secundaria técnica en el 2013, que empezó en el 2013, sí, ubicada en un barrio muy popular, acá en Quilmes, en donde antes había una villa miseria y ahora es un barrio popular, con muchas necesidades básicas insatisfechas, y en un espacio coordinado con los movimientos sociales, además del territorio. La verdad es que es una escuela que nos llena de orgullos. El último año de mi gestión como rector, que fue el primer año del gobierno macrista,
la verdad tuvimos muchísimos problemas para que ellos entendieran que debían honrar lo que estaba escrito y seguir transfiriéndonos los fondos para pagar los sueldos de los docentes y los no docentes de ese lugar. No, el ministro Bullrich no quería, él nos dijo en la primera reunión que tuvo, las primeras palabras que tuvo con un grupo de rectores que teníamos el mismo problema, que no nos transferían los fondos para las escuelas secundarias, que él no iba a financiar ese proyecto porque no le interesaba. Así empezó la reunión. Así textual. Sí, fue así. Y eso nosotros le dijimos, pero ministro, a usted le puede interesar o no, y entonces no haga escuelas universitarias de acá en adelante. Pero esto es una política de Estado. ¿Hay seguridad jurídica o no hay seguridad jurídica? Había convenios firmados, digamos, al final tuvieron que pagarlo, pero la verdad es que nos retasearon muchísimo ese dinero. ¿Y cómo ve en particular ahora las denominadas universidades del Bicentenario, ¿no? Las universidades nacionales que han sido creadas bajo el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner luego, que también al ser universidades con muchos menos años de vida, por así decirlo, también tienen una dependencia un poco mayor de lo que es el Ministerio de Educación. ¿Cómo es en particular esa situación? Usted que lo ve como director general del CIN. Bueno, esas son las universidades más nuevas son las que más sufren estos procesos de ajuste, porque imagínate que una universidad ya consolidada, con las carreras ya desplegadas completamente, tiene necesidades de crecimiento vegetativo, hay un poco más de alumnos, hay que poner un poco más de docentes, etcétera, etcétera. Pero esas universidades tienen carreras que recién están desplegándose, que todavía no tienen nombrado, por ejemplo, el 5º año de una carrera o el 6º año de una carrera cuando tienen 6 años. Y entonces necesitan no un poquito de docentes para acompañar el crecimiento vegetativo, necesitan nombrar a todos los docentes de la planta de ese año ahora. Claro. Y ese crecimiento, esta gente no lo entiende. Y les parece que es un gasto excesivo, y bueno, hay que pelear cada peso para que entiendan que la importancia de sostener. ¿Qué vas a hacer con esos chicos? Si no, les vas a decir, llegaste hasta 4º año y después no podés tener más clases. No, son carreras que han sido sostenidas mediante convenios también con el Ministerio de Educación, han sido aprobadas por el Ministerio de Educación, ¿no? Claro, totalmente. Y para cerrar y no robarle más minutos, Mario, le quería consultar, bueno, cuáles son las próximas medidas, por así decirlo, que se van a tomar, las próximas gestiones que se harán para continuar negociando con el Ministerio de Educación y con el gobierno. En principio, nosotros hemos elaborado tenemos ahora una reunión de comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario, donde participan rectores de todo el país, donde van a venir además todos los rectores, la gran mayoría de los rectores del país. Ahí hemos planteado un presupuesto para el normal funcionamiento de las universidades. Estamos negociando con los diputados y los senadores de todos los bloques para que ese presupuesto sea tenido en cuenta y no sea ajustado, y estamos haciendo, digamos, todas las expresiones políticas posibles y mediáticas posibles para que todos los argentinos tomemos conciencia con el que está en la educación. Mario, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Un gusto hablar con usted, y para cuando lo precisen, los micrófonos de Favor de la Corriente completamente abiertos para todas sus demandas. Bueno, muchas gracias a ustedes para poder difundir los problemas que estamos teniendo ahora. Muchas gracias. Un gran abrazo. Era Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes entre 2012 y 2016, actual director general del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional.